Este es un nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador. Los invitados hoy son Bernardo Larraín Mate, recién salido de la SOFOFA, los líderes del grupo Mate, bueno, vicepresidente, ¿todavía es vicepresidente de Colbún o solo director? No, pero, vicepresidente de Colbún. Vicepresidente. Director también de CMPC. Y también tenemos a Francisco Pérez Maquena, gerente general, CEO de Quiñenco, que es el holding industrial del grupo Luxich. Los dos invitados de hoy vienen por una razón bien específica. Es que son primero los dos grandes grupos empresariales de Chile y que crecieron en los últimos 30, 40, 50 años por la economía vieja, por usar las palabras. Son de banca, servicios, industria, y queríamos conversar con ellos cómo se están adaptando y los planes para el futuro, en un mundo que es totalmente digital y que en Chile particularmente a raíz del estallido social y después la crisis sanitaria está cambiando de una forma muy rápida. Así que bueno, primero le quiero dar la bienvenida a Bernardo y a Francisco, gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván, por convidarnos. Sí, ¿no? Muchas gracias. Saludos, Francisco. Un par de avisos parroquiales para los que no han estado antes. El evento completo dura 90 minutos. La primera hora conduzco yo, vamos a conversar, y después la última media hora abrimos para que hagan preguntas. Hagan las preguntas, algunos me las mandan directamente por WhatsApp en el pasado y otros lo ideal es que las pongan en el chat del Zoom. Y antes de comenzar con la primera pregunta, también quiero dar las gracias a los que hacen posible este quinto año de diálogos, que son la Asociación de Bancos, Pricewaterhouse, Enel y CAP. Así que bueno, sin ir más, los que tengan los micrófonos abiertos, apáguenlos. Y voy a hacer la única pregunta un poco de coyuntura, porque la idea es hablar de un poco del futuro. Y tiene que ver con el futuro. Voy a empezar con Francisco. La pregunta es, como líder de un grupo que tiene diferentes tipos de intereses, desde, para los que no conocen, bueno, banca, CCU, cables, el grupo minero está fuera de Quiñenco, pero el grupo industrial. A raíz de lo que ha pasado en Chile y el mundo en los últimos 2 años, en Chile el estallido social y en el mundo la crisis sanitaria que aceleró muchos procesos, ¿en qué manera están cambiando la forma que hacen negocios a través del grupo, mirando al futuro? Mira, yo creo lo primero es hablar de la coyuntura, porque uno para llegar a largo plazo tiene que pasar por el desafío que le impone el corto. Y en el corto plazo, o sea, cuando uno aprieta el botón de pánico del COVID, la verdad que lo que tenemos que hacer es pensar desde el punto de vista de resolver una potencial crisis sanitaria monumental. Y ahí nos pusimos 2 prioridades, ¿ya? Para poder enfocarnos. Primero, proteger la salud y la vida de las personas, sobre todo las personas que trabajan con nosotros. Y segundo, mantener abierta la cadena de suministro, o sea, seguir operando de forma eficiente, llegando con nuestros productos a los consumidores. Muchos de nuestros productos son, como decías tú en la introducción, de la vieja economía, entre comillas, pero son fundamentales para las personas. Y esas fueron nuestras 2 prioridades. Ahora, obviamente que todo este proceso va a producir tremendos cambios, ¿eh? Y estamos hoy día trabajando profesionalmente, digamos, dedicando expertos y técnicos de distintas disciplinas a plantearnos una nueva forma de trabajar de aquí en adelante. Ahora, ¿cómo hacer esa nueva forma? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo tiene que ver con hacerse cargo de la inquietud de las personas respecto de su propia seguridad y de su capacidad de trabajar en ambientes que les prometan y les sean capaces de entregarles lo que necesitan, desarrollo humano, básicamente. Hay un dato que fue muy decidor en esto, y si uno miraba los estudios académicos que se hicieron sobre caída de la movilidad, la verdad que la caída de la movilidad de las poblaciones ocurrió antes de que los reguladores impusieran las restricciones. O sea, fueron resultados fundamentalmente de una preocupación de las personas. Yo creo que eso se va a demorar mucho tiempo en olvidar, si es que alguna vez se olvida, porque hoy día en el mundo, en la economía de la información, la verdad que todos tenemos muy presentes los datos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ser capaces de imaginarnos una nueva forma de trabajo, donde el trabajo remoto, por ejemplo, va a estar para aquí para quedarse, pero donde tenemos que generar contacto entre las personas,
¿ya? Eso significa repensar la ciudad, repensar la forma en cómo las personas se trasladan a sus lugares de trabajo, repensar la forma en cómo nos vamos a juntar físicamente, en fin. Tenemos que recrear en el fondo, adentro de las oficinas, ambientes similares a lo que ocurriría si estuviéramos reunidos al aire libre, en fin. Hay toda una serie de desafíos tecnológicos, de arquitectura, sociológicos, que tenemos que hacernos cargo, y estamos trabajando muy duro para definir ese nuevo modelo. Iván, una vez que lo tengamos, lo que te puedo decir es que la idea nuestra es contribuirlo a nuestra sociedad, a Chile, para que otros puedan incorporar sus aprendizajes también y eventualmente tomar estas ideas para poder implementarlas en sus propias unidades y realidades de trabajo. Vamos a volver a algunos de esos puntos durante la conversación. Bernardo, tú estás pasando un rol gremial, líder gremial, que es un rol más político, volviendo al día a día de las empresas del holding. Yo sé que llevas poco tiempo, pero yo sé que siempre mantuviste el pulso un poco en lo que pasa. ¿En qué forma, la misma pregunta que le hice a Francisco, en qué forma el grupo Mate ha tenido que cambiar y está cambiando? Y incluye el estallido social, porque eso hizo para muchos empresarios, bueno, para todos, fue una gran sorpresa la magnitud, y después eso vino pegado con la crisis sanitaria y la pandemia, que ha cambiado dramáticamente la forma en que las empresas operan, no solamente desde el punto de vista financiero, económico y operacional, sino también en la forma que se relacionan con la comunidad y con sus propios empleados, ¿no? Así que te hago la misma pregunta: ¿cómo está cambiando, cómo han cambiado y cómo planean seguir? Mira, básicamente me sumo a las palabras de Pancho en el fondo. Por supuesto que la seguridad y la salud de las personas, prioridad número uno. Segundo, la continuidad operativa. Sobre esto de la continuidad operativa es bien importante transmitir, digamos, que básicamente las grandes empresas chilenas, si uno analiza en el fondo, por ejemplo, el impacto en el empleo, el impacto en las remuneraciones, el uso de la ley de protección del empleo. Nosotros hemos hecho algunos catastros de empresas vinculadas con SOFOFA y no tiene nada que ver con lo que indican las cifras agregadas. Por lo tanto, no solamente nos preocupamos de la salud y la seguridad de las personas, sino que también de mantener esos empleos a pesar de una situación bastante crítica, digamos. Entonces en general, la industria manufacturera, exportadora, dicho sea de paso, esa industria que es muy de futuro. Iván, tú decías economía del pasado, pero no hay nada más de futuro que el cobre chileno en el fondo y el litio chileno. No hay nada más de futuro que la industria forestal, que produce una fibra en el fondo que finalmente alimenta las nuevas formas de packaging. Hoy día el plástico está en retirada, en el fondo todo lo que sea en el fondo packaging biodegradable está en ascenso. Eso es lo que hace precisamente en el fondo la celulosa es un insumo para ese tipo de productos. No hay nada más de futuro en el fondo que los productos de limpieza, ¿no es cierto?, basados en papel. No hay nada más de futuro que el salmón chileno en el fondo que está alimentando las crecientes clases medias del Asia. Por lo tanto, yo no le pondría esa condición de economía del pasado, porque es profundamente de futuro, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el cobre y el litio van a ser protagonistas del almacenaje, de la electromovilidad, y por lo tanto creo que tenemos que sentirnos más bien orgullosos y contentos de tener estas industrias, que en el fondo reprocharlas con ese típico rótulo de extractivista rentista, que no puede ser más infundado. Hay más valor agregado, por así decirlo, entre un lugar, digamos, probablemente en el fondo baldío, y, ¿no es cierto?, una tonelada de concentrado de cobre en Asia, que entre esa tonelada de concentrado de cobre y un cable de cobre. Eso lo sabe mejor Pancho que yo, pero hay toda una retórica que es profundamente infundada, digamos, porque afortunadamente no estamos arriba del salitre del pasado, estamos arriba de industrias que son muy protagonistas de la economía del futuro: electromovilidad, almacenaje de energía, alimentación saludable y sustentable, en fin. Así que, pero ese era un paréntesis para no dejar instalada la idea de la economía del pasado, digamos. Pero básicamente la nueva forma de trabajo, yo creo que el ecosistema empresarial finalmente está integrado por los trabajadores, por supuesto, nuestros clientes, proveedores, consumidores. Y yo creo que hoy día hay que asumir que es un ecosistema que es bastante más amplio que eso. Incorpora también a la comunidad vecina, incorpora también a nuestro marco institucional. Por lo tanto, la discusión constitucional también es profundamente empresarial, creo yo, porque básicamente una empresa no puede ser sana en un marco institucional que goza de desconfianza ciudadana, y por eso siempre hemos dicho que es relevante el proceso constitucional y que tenemos que estar activos en eso, y eso también es un desafío de transformación
de la empresa, porque la empresa tiene que asumir que su ecosistema es bastante más amplio que quizás el que suponíamos antes. Y los actores que integran este ecosistema, colaboradores, consumidores, en fin, proveedores, contratistas, bueno, el desafío es cómo nos vinculamos con ellos, cómo profundizamos ese vínculo, cómo profundizamos lo que le llaman, palabra en inglés, que no me gusta usar siempre anglicismos, pero el engagement. El engagement va mucho más allá que una relación, por así decirlo, entre la empresa y el trabajador. Entonces, por eso es tan relevante, y yo creo que esta cosa que a rato para algunos puede parecer un poquito retórica, el concepto que sea el propósito, y eso creo que sí es una transformación que tenemos que tomarnos en serio, el tema del propósito, porque eso es lo que vincula a las personas con la empresa. Ese es el pegamento que hace que las personas, en el fondo, se vinculen con la empresa en forma mucho más fuerte, más allá del arreglo contractual que tenemos con eso. Y esto también es relevante, yo siempre digo que la transformación social y cultural es más relevante que la transformación digital. Entonces, por ejemplo, leer el resultado de la última elección no solamente es relevante para anticipar en el fondo cómo puede ser la constitución del futuro, sino que también es relevante para, por así decirlo, tenemos que desaprender y reconocer a los chilenos que están detrás de este resultado electoral. Eh, Emergieron liderazgos independientes con causas particulares. Yo creo que si hay una lección que uno puede sacar de la elección pasada es que finalmente aquellos que tienen posturas nítidas, diferenciadoras, aunque sean en torno a una causa particular, que tienen arraigo territorial, bueno, son finalmente los que ganaron. Y aquellos que se disfrazaron o que se camuflaron por posturas ajenas, tibias, en el fondo, por así decirlo, blandengues, o bien que tuvieron en el fondo una lógica más bien de sentarse en un centro de estudio, en el fondo sin tener ese arraigo territorial, creo que fueron los derrotados. Entonces me parece a mí que entender la expresión, o sea, qué es lo que hay detrás de esta expresión que se manifestó en la elección, es tan relevante para eventualmente anticipar, ¿no es cierto?, lo que va a ser esta nueva constitución, o bien el proceso que la va a escribir, como para entender mejor en el fondo, incluso a nivel local, esa comunidad, detrás de esa comunidad que está al lado de una planta de papelera o de Colbún, bueno, hay personas que se expresaron de una cierta forma en esa elección. No son dos mundos estos. Un mundo el que trabaja en las empresas, por así decirlo, que supuestamente tenía un cierto, siempre decíamos nosotros, hay un sentido común, hay una sensatez, no creo que apoyen esos liderazgos, ¿no es cierto?, refundacionales y rupturistas. Bueno, tenemos que asumir que a pesar de que los liderazgos emergentes son bastante más diversos que esas categorías homogéneas que a ratos les quieren poner, en el fondo algunos dicen que son un grupo homogéneo, rupturista, anárquico, que simplemente quiere refundar el país. Me parece completamente equivocado esa visión, así como tampoco también me parece equivocada esa lógica más idealizadora, que sería en el fondo la perfecta expresión de todos los chilenos, en el fondo que todos piensan que es fundamental reemplazar el modelo que tenemos por otro nuevo. Me parece que son dos homogeneizaciones profundamente equivocadas, pero hay diversidad y tenemos que conectarnos. Y finalmente, esas personas que así se expresaron probablemente también estén trabajando en nuestras empresas, probablemente también sean parte de una comunidad que está cerca de una planta, o pueden estar detrás de ese contratista, o pueden estar detrás, y esto es bien relevante también, aquí termino, de esos mundos que quizás no tienen una profunda conexión con las grandes empresas chilenas. Me refiero a que son las principales fuentes de precariedad en Chile: la informalidad y la persona en el fondo que ni siquiera tiene acceso al mercado del trabajo, la inactividad. La informalidad estamos 20 puntos sobre el promedio de la OCDE, en la inactividad, sobre todo de jóvenes y mujeres, estamos 15, 20 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Esa es la principal fuente de precariedad y es la que menos se mira de frente, porque si uno ve todas las políticas públicas, no están dirigidas a reducir la informalidad, todas las políticas públicas no están dirigidas a reducir la inactividad, están más bien en el fondo en la lógica de buenos y malos de las grandes empresas. Me parece a mí que es mucho más relevante como fuente de precariedad la que está detrás de la informalidad y la inactividad. Y esos mundos tenemos que conocerlos. Esos jóvenes que están egresando de un liceo técnico, que es el 40% de la matrícula, que están en tercero medio, que lo natural sería que su sueño fuera trabajar en una empresa. Bueno, muchas veces terminan esos jóvenes fuera del mercado laboral, quizás en la calle, y quizás finalmente, ¿no es cierto?, en Plaza Italia manifestándose. Entonces, bueno, tenemos que preguntarnos, ese joven que egresó de ese liceo técnico, ¿por qué no siguió un camino hacia, ¿no es cierto?, estas grandes empresas? Porque probablemente el patito feo de la discusión educacional en Chile ha sido precisamente la educación técnica. Y no hemos generado esas rutas laborales más cortas y dinámicas que uno ve en Suiza y Alemania, donde más del 50% de las personas van por el camino técnico. Acá las tenemos en el fondo estigmatizadas. Entonces, bueno, dije varias cosas media sueltas, así que aquí termino. Bueno, no, yo, solo para aclarar el punto que hiciste sobre vieja y nueva, yo no le ponía ese tinte
político de que los extractivistas, rentistas, ¿no? Yo siempre he diferido, no solo lo decías para una forma, es que la nueva economía, la economía del conocimiento, para diferenciarlo, era más una etiqueta que una... No venía con un sentido político la pregunta. Francisco, voy a seguir un poco lo que abrió, la puerta que abrió Bernardo, porque, a ver, ustedes el día después de la elección constituyente anunciaron confirmaron y se comprometieron con hicieron un directorio, una fuerte inversión de CCU. Andrónico en el pasado ha dicho en público, en diferentes, que él no tiene ninguna intención de irse de Chile. Durante Bachelet II, en el periodo más álgido de la confrontación del sector privado con las reformas que Bachelet, el Grupo Luxit fue uno de los grupos que más invirtió en Chile, si no el más. No tengo los números acá, pero compraron una mina, invirtieron también en CCU, etc. Estas decisiones que ustedes toman post-constitución, ¿tiene obviamente un matiz político o es 100% una apuesta pragmática mirada desde el punto de vista de negocio? Y de ahí avanzamos a los temas que abrió Bernardo. Es una decisión, si la podríamos rotular así, técnica, pero que obviamente tiene impacto o tiene en la comunicación y en aspectos que tienen que ver con la política, obviamente. Es técnica y la mejor manera de entenderlo así es que es una decisión que corresponde a algo que se anunció antes del resultado de las elecciones y que tiene que ver con el interés del grupo de volver a el porcentaje que teníamos de CCU antes de un aumento de capital que hicimos hace algunos años atrás, donde para los efectos de darle espacio al mercado nos diluimos. Ahora, si uno mira el resultado de la bolsa chilena en los últimos 10 años, ha sido más bien pobre. Entonces, esto es un juicio de valor al final del día, y no lo tomen como un consejo para invertir, porque los consejos no ayudan a pagar las cuentas. Entonces, pero obviamente la percepción de nosotros es que el valor de la compañía era un valor favorable para el inversionista. Y hicimos una primera compra de, creo que fue un 1,5%, antes de un paquete a JP Morgan, y estaba pendiente el saldo para llegar al 66, y lo veníamos trabajando y habíamos decidido hacerlo ahora. Vino la elección, vino el resultado de la elección y los planes no cambian. Esta es una decisión que toma un directorio que está compuesto por muchos profesionales, varios de los cuales son extranjeros. Nosotros tenemos un socio ahí, que es Heineken, ¿ya? Nuestros socios están en todas partes del mundo, con todos los países, con regímenes distintos, en todos los continentes, y ellos como que tienen, y hemos aprendido también de ellos, ¿eh? Tienen una visión más pragmática, más de largo plazo en el mundo de los negocios. Y la decisión se tomó y la coyuntura era la que era desde el punto de vista político, y bueno, obviamente que tuvo un efecto, creo, positivo en dar una señal de que aquí la vida sigue, el deber de los empresarios es continuar con su misión, seguir empujando el carro, seguir dando trabajo y seguir abasteciendo a nuestros consumidores y clientes. Entonces, desde ese punto de vista, vamos para adelante con esto y o sea, nos preocupamos mucho no dar el mensaje contrario, ¿eh? Si tenemos un plan y lo suspendemos por un problema de percepción de cierto grado de mayor incertidumbre política, la verdad que eso puede transformarse en una profecía autocumplida y generar una dinámica hacia lo negativo. Y la verdad que nosotros fuertemente creemos que Chile es un país que lo ha hecho muy bien en los últimos años. Esto no es un mérito de nadie en particular, sino de todo en general, y me refiero a todo el espectro político completo, y por qué eso va a cambiar para adelante. O sea, sería como demasiado pesimismo incorporar una percepción de que esto no va a continuar y no vamos a ser capaces de seguir avanzando en desarrollo humano y en desarrollo sustentable. Entonces, desde ese punto de vista, la oportunidad, además de hacer una buena inversión, es también poder demostrar que estamos en lo nuestro y seguimos muy comprometidos con esta causa. Así que desde ese punto de vista no fue un factor que nos hiciera cambiar de opinión. Te voy a hacer una pregunta que continúa con eso y que viene al fondo de lo que quiero que sea esta conversación. En medio del estallido social o a los pocos meses, ustedes fueron los primeros, si no me equivoco, en aumentarle, que nadie del grupo iba a ganar menos de 500.000 pesos, que está bastante por sobre el sueldo mínimo. Uso eso solo como anécdota, pero también para sentar.
¿de qué forma está cambiando o los ha hecho cambiar a ustedes como grupo industrial empresarial la forma en que se relacionan con sus empleados? Y también obviamente que meto a la pandemia porque que también ha cambiado la forma que uno trabaja, pero el estallido y la conversación que está teniendo Chile acerca de qué tipo de país vamos a ser, con todos los temores e incertidumbre que eso genera, pero ¿en qué forma ustedes han cambiado la forma, más allá de los 500.000 pesos, en la forma que se trabaja, en la forma que se organizan, se han verticalizado o se han horizontalizado? El tema de inclusión es una pregunta amplia, pero para mí importante porque ustedes tienen la relación con los empleados y sus trabajadores tienen el pulso de realmente lo que está pasando mucho más que cualquier estudio sociológico. Mira, a ver, los liderazgos son muy importantes en esto y la percepción que los líderes tengan respecto de qué hacer en cada momento es una cosa muy particular y es como el timing, ¿no es cierto? Y que en muchas disciplinas y en muchas actividades es fundamental. Y aquí nuestro presidente, Antonio Colucci, tenía él personalmente la preocupación de ir mostrando avances en estas materias. Y fue un liderazgo impulsado por él y apoyado por todo el directorio de Quiñenco que nos permitió dar ese paso, que por lo más se suma a otros pasos parecidos que hemos dado en el pasado y que hemos continuado dando, como por ejemplo esto de congelar los despidos, ¿no es cierto?, o las reorganizaciones cuando estalla la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es una percepción de que desarrollo económico es igual, o más bien se funda en desarrollo humano. Y uso desarrollo humano como proxy de un término que es más economicista, que me gustaría que tuviera otra traducción más blanda, más amistosa, que es lo que tradicionalmente se define como capital humano, ¿ya? El capital humano, curiosamente, es algo que está ahí en la trastienda, digamos, pero que del que se habla poco y desde luego, así como Bernardo nos hablaba de las políticas públicas, de hecho dio dos ejemplos justamente que están muy íntimamente ligados al problema del capital humano, que son básicamente la gente que no tiene trabajo o la gente ya, que trabaja en la informalidad y no puede acceder a todos los beneficios que la formalidad da para la construcción de capital humano. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta en todos los estamentos, me refiero desde el sector público, el Estado, los legisladores y también la empresa, es poner el concepto de capital humano al centro de nuestra actividad, ¿ya? ¿Y qué es lo que es capital humano? Para definirlo en forma simple, son habilidades, hábitos muy importantes. Los hábitos se forman muy tempranamente en la persona. James Heckman, Premio Nobel de Economía, lo ha evaluado esto y ha llegado a trabajos, a conclusiones bien impresionantes. A los 4 o 5 años la persona ya tiene sus hábitos formados. Entonces, educación preescolar, conocimiento, experiencia, redes, salud, en fin. Y si uno mira la cantidad de componentes que tiene el capital humano, ¿ya? Si uno quiere realmente construir una economía sólida, disminuir las desigualdades, etcétera, dar más oportunidades de verdad, la verdad que en esa cantidad de palabras que lo definen, hay pega para todos, ¿ya? Y en lo que a nosotros nos compete, ciertamente que hay pegas para la empresa. Las habilidades, la experiencia y las redes son algo que desde la empresa uno puede ayudar a construir y que las personas vayan haciéndose mejores personas más productivas. Pasa una cosa bien curiosa. Yo me acuerdo que Gary Becker siempre decía, el capital humano no solo te ayuda a trabajar, ¿ya?, a ganar plata, también te ayuda a consumir. Tú cuando tienes más capital humano eres un mejor consumidor, o sea, sabes elegir mejor por ejemplo, los libros que leer, la comida que es más sana, etc. Entonces, el impacto es gigantesco. Y ahora, no es el único tema, obviamente, que uno tiene que mirar, pues, empezando en el desarrollo, pero claramente es un tema que no está hoy día en el centro. Hoy día hablamos de la tecnología, hablamos del acceso a mercado, hablamos del mundo de la empresa, me refiero yo. Hablamos de los impuestos, hablamos de un montón de cosas, pero la verdad, del crecimiento de las ventas, ¿ya? Pero el tema del capital humano no lo hemos traído al centro. Y déjame darte una anécdota en esto. Yo me acuerdo leyendo un libro de un médico que me tocó conocer en Davos, que se llama Atul Gawande, se llama Being Mortal. El libro trata de la vejez, y de cómo hoy día
los distintos países, y esto está referido a Estados Unidos, él es profesor de medicina en Harvard, decía, hoy día no hay geriatra. Ningún médico quiere ser geriatra, ¿ya? Bueno, en el tema del capital humano yo te puedo contar una anécdota. Cuando que yo recuerdo de la época que yo estudié en la universidad, hace varios años ya, los temas de recursos humanos eran temas que los propios alumnos, como que escabullían vis a vis esos otros temas más sexy, digamos, más atractivos, que estaban en la punta del conocimiento en cada momento. Después yo cuando estudiando más en profundidad descubrí esta beta de capital humano y la verdad que es una cosa pero apasionante, y la cantidad de cosas que se pueden hacer. Bueno, tú hablaste de los 500.000 pesos, pero lo que hay detrás realmente de este esfuerzo es traer de nuevo, ¿no es cierto?, o poner por primera vez quizás al capital humano en el centro. Algunos países lo han hecho. Si uno mira, por ejemplo, el tremendo éxito que representa Israel en la economía mundial, en tecnología, vacunas, cómo han enfrentado la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que hay una tremenda lección de cómo un país, yo creo que ha sido capaz de poner este tema, el capital humano, en el centro y transformar ese factor en la diferencia respecto al resto del mundo, en cómo buscar crecimiento y cómo buscar desarrollo humano y desarrollo económico. Yo creo que partimos probablemente con este ejemplo, pero la verdad que la tarea es inmensa y se puede hacer mucho más, ¿no? Pero hay cosas específicas que ustedes ya como Guineenco han empezado a hacer y no olvídense la parte económica o la parte plata, sino que en forma como entrenan a sus empleados, en la forma que por ahí, no sé, por ejemplo, tú Sí. como gerente general del grupo, decidiste que, sabéis que yo ahora toda la semana voy a tener un almuerzo con un grupo heterogéneo desde el más bajo hasta el más alto para tener estoy dando ejemplos, pensando un poco en voz alta, pero dando ejemplos que he leído que otros empresarios en el resto del mundo han hecho en sus empresas o cambios que han hecho para ver cómo cómo tener una diferente relación con el grupo, con los cientos de miles que tienen ustedes trabajando. Hay muchas cosas que hacemos y cosas que nos falta hacer. Eh, Ahora, yo me acuerdo que siempre yo tenía una persona que me preguntaba, ¿y por qué no se te ocurrió antes? Bueno, porque la verdad que uno va haciendo las cosas de a poco, digamos, pero por ejemplo, lo que tú dices efectivamente se hace. Guineenco es una empresa de poca gente, con un holding de menos gente, uno se encuentra almorzando, bueno, hoy día no con la pandemia, pero habitualmente en los pisos de Enrique Foster, pero cuando estuve en CSU, ciertamente organizamos desayunos con las distintas personas, representantes de los distintos estamentos de la compañía. Patricio Cotal lo sigue haciendo, eso se hace. Ahora, pero eso no solo se hace eso, digamos, además, por ejemplo, le hemos puesto mucho énfasis a atraer gente que trabaja en empresas que son socias nuestras, a trabajar con nosotros en Chile y a entrenar básicamente a traer experiencia de mejores prácticas de otros lados. Eso lo hacemos continuamente. Al revés también. Estamos constantemente mandando gente nuestra a trabajar a empresas o filiales nuestras del extranjero para que adquieran también nuevos conocimientos y vuelvan con esos nuevos conocimientos a fertilizar, ¿no es cierto?, el bagaje de conocimiento que tienen nuestras personas. Ejemplo de eso, Nicolás Wood, por ejemplo, que ahora ya está de vuelta, estuvo durante 5 años como CFO de Hapag-Lloyd, una empresa, la quinta empresa naviera más grande del mundo. Oscar Abun estuvo en el negocio hotelero en Croacia durante muchos años. Juan Ignacio Izaguirre estaba en Nexans a cargo de estrategia. Jorge Ortega en Road Ranger es el CFO. O sea, hacemos constantemente esto, de mandar gente al extranjero a entrenarse y a trabajar, y al revés lo mismo para acá. Tenemos también programas de contratación de gente que viene llegando o está saliendo de la universidad, ¿no es cierto? Ingresan primero a trabajar en desarrollo, en proyectos, y después van llegando a las distintas posiciones. O sea, Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y eso por el lado de lo que hacemos. Ahora, ¿qué nos falta por agregar? Yo creo que lo que nos falta por agregar es levantarle la importancia de este elemento a lo que, voy a usar otro anglicismo, ya que Bernardo me lo ha permitido, a los balance scorecards o a la libreta de nota de cómo funciona una compañía, ¿ya? Tenemos que poner en la libreta de nota y muy arriba desarrollo de capital humano. Y eso implica medirlo, ¿no?
Y ahí donde está la cosa es más difícil, ¿no? Más difícil por temas tecnológicos, o sea, de tecnología, más difícil porque hay restricciones, obviamente, regulatorias, en fin, pero tenemos que medir cuánto hemos ido contribuyendo a la construcción de capital humano, para que la cosa pase a ser importante desde el punto de vista de la gestión, porque las cosas que uno no mide, decimos, ¿no? Aquellos que nos hemos dedicado a esto, a veces se olvidan. ¿Ah? Eso sin lugar a dudas que es importante. Lo segundo que es importante es empoderar más a la gente que está de lo que Bernardo llamaba el estamento técnico. Ahora, ahí hemos hecho mucho. ¿Eh? Y, por ejemplo, los japoneses han sido grandes precursores de ideas tremendamente potentes en esa materia. Por ejemplo, una línea de producción. Nosotros, hace 25 años atrás, la mantención de la línea de producción era una faena separada. Estaban los operadores que lo operaban, ellos paraban, ¿no es cierto? Venían los de mantenimiento, hacían la mantención y se iban. Hoy día la cosa es distinta. Hoy día la gente que opera en la línea hace todo en la línea. ¿Ya? Es dueña de su línea. Y por lo tanto, el nivel de conocimientos técnicos que van adquiriendo, ¿ya? Se incrementa. El nivel de satisfacción en el trabajo se incrementa. Y la capacidad de promover a trabajo de mayor responsabilidad también. O sea, ese ejemplo, que es uno, pero que uno podría multiplicar, es algo en lo que también tenemos que trabajar más. O sea, cómo poder empoderar, entre comillas, a los trabajadores que hacen labores más técnicas para que sean dueños de lo que hacen realmente y que puedan usar esa propiedad, ¿no es cierto?, en construir su propia carrera y su propio progreso dentro de la organización. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, todo lo que es capacitación, por ejemplo, Sense. ¿Ah? Yo creo que ahí también tenemos una tarea pendiente como país. Y lo que decía Bernardo del tema de Alemania, que me ha tocado conocer. En Alemania los niños que están, ya no están niños, los adolescentes que están en tercero y cuarto medio, ya tienen empiezan con un entrenamiento técnico referido a una industria y comparten la estadía en el colegio con la estadía en la empresa. Y cuando terminan su enseñanza media, ya tienen no digo un título profesional, pero un cartón que dice que ellos ya están entrenados para empezar a trabajar. Eso, por ejemplo, es una cosa que uno podría pensar, ahora que requiere de un compromiso país y que requiere de mayor integración entre las empresas y el sistema educativo, pero se puede hacer. ¿Ah? Y ha tenido en los lugares donde se ha implementado resultados fantásticos. No sé si con eso he contestado no, la pregunta. perfecto, para eso, sí vas a eso. Bernardo, voy a ahondar en eso, pero más específicamente porque tú lo has tocado cuando estabas en la SOFOFA. Pero una de las cosas que no se soluciona con plata, y que el último informe extenso del PNUD sobre Chile, que creo que fue el 2017, decía que la gran mayoría de los chilenos estaba completamente de acuerdo que el modelo les había mejorado dramáticamente la vida, sobre todo los que habían salido de pobreza a clase media. Y todos sabemos los que estamos acá, probablemente los datos macros, y no voy a ahondar. Pero lo que sí decían, y que creo que eso es parte del corazón de la discusión actual, es que la desigualdad que ellos sentían más fuerte era la desigualdad social. Entonces, eso como contexto. ¿Cómo hace el Grupo Mate en la práctica que su grupo, que sus empresas sean más diversas, que recojan lo que tú mencionaste, esta diversidad que se ha apostado últimamente en Chile en los últimos años, diversidad de opinión y que no es necesariamente ideológica, diversidad de género, diversidad social? Y doy dos ejemplos para ser más claro quizás a lo que me refiero. Nestlé, porque soy muy amigo del CEO, hace ya 2 años que en los currículos que llegan de recursos humanos a los ejecutivos, le sacan la foto para que no sepan que es hombre o mujer y también le borran el apellido o el nombre, para que la decisión sea mucho más tecnócrata, por usar la palabra de Francisco, y no se metan los prejuicios de género. Y la otra que tiene que ver con la educación que tú mencionaste, Google ya hace 2 o 3 años que viene diciendo que viene informando que prácticamente ya 1/3 de casi todos los empleados que ellos están uniendo
vienen sin título universitario, que ellos creen que ahora la gran mayoría de los trabajos del futuro van a estar en constante reentrenamiento y que no necesariamente se necesita tener un título y que prefieren que tengan ciertas herramientas o skills y que lo aprenden ahí en Google. Entonces, esos dos ejemplos, ¿cómo hace una empresa tan grande, un grupo tan grande, tan diverso, que tiene desde un banco hasta celulosa en Brasil, etcétera, adaptarse a estas nuevas demandas de ser más inclusivos, más diversos? Bueno, primero decir que es muy cierto lo que tú dices, digamos, que por así decirlo, el componente económico es solo una parte de esto que Pancho llama el capital humano, digamos, que pues, se integra, ¿no es cierto?, con capacidades, habilidades, experiencias, trayectorias. Por un lado, por supuesto que el tema económico es relevante porque te da un cierto umbral mínimo de dignidad. Y tercero, la lógica del capital de confianza, en el fondo el capital social, digamos. Yo son tres componentes fundamentales. Y solamente una mención solamente para elaborar en la importancia quizás del primer componente, capacidades, habilidades, y el último componente, el capital de confianza, el capital social. Y dejando un poquito, no de lado, pero el capital económico, digamos. Después del estallido, en el fondo, y empezaron estas inspiraciones, digamos, de ver el tema de los sueldos, bueno, hicimos un análisis en Sofofa. Y nosotros también hicimos un análisis en Colbún y CMPC, CMPC tiene 20.000 empleados, en el fondo Colbún tiene miles, mucho más intensivo en capital. Y nos encontramos que aunque nadie ganaba menos de 600.000 pesos. No uno, nadie. En el mundo del empleo directo. Entonces, finalmente, y después nos encontramos que el 84% de los trabajadores de empresas vinculadas con Sofofa tenían remuneraciones sobre, creo que el 84% sobre 500.000 pesos. Entonces, el tema no estaba ahí, digamos. Por supuesto que es bueno seguir, digamos, ese camino, ¿no es cierto?, ascendente de la remuneración en coherencia con más productividad, con más engagement, con más vínculo, digamos, con más compatibilidad también del trabajo con la familia, etcétera, y las actividades de cada persona. Pero muchas veces se pone el acento ahí, digamos, en el tema salarial de las grandes empresas. Yo le respondí hace poco tiempo una columna a Daniel Matamala que era profundamente equivocada, objetivamente equivocada. Porque decía en el fondo que las industrias exportadoras chilenas se basan en pagar bajo sueldo. Yo le dije, mira, Daniel, wrong argument. El salario promedio de la industria minera es 1,5 millones de pesos. Por tanto, no busques ahí, busca en la informalidad, busca en la inactividad, en el fondo. ¿Dónde están esos 400.000 pesos que tanto obsesionan y que por supuesto que se justifica porque están en la informalidad, están en las personas inactivas, están en la pequeña empresa que está con el agua al cuello? Pero sin embargo, parece que es muy atractivo tratar de buscarlo en otro lado, digamos, en la gran empresa. Pero no podemos dejar en el fondo pasar esos errores groseros que son objetivos. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que donde tenemos muchas millas que recorrer en la empresa chilena, incluyo CMPC, incluyo Colbún, en el tema más en la dimensión social, digamos, de confianza. Y yo creo que, por ejemplo, sistematizar qué cosas cambiaron, decías tú, en el fondo a partir del estallido. En el fondo se generaron espacios de conversación muy profundos, digamos, con agenda mucho más abierta, no preestablecida, no para hablar de tu remuneración, de tu beneficio, de tu buena productividad y de tus funciones, sino con una agenda mucho más abierta. Y surgen cosas muy interesantes. O sea, esa misma persona que quizás ganaba 1 millón de pesos, clase media, ¿no es cierto?, que tenía un cargo técnico, que había tenido una buena carrera ascendente en la empresa. Bueno, esa persona tenía una tía, ¿no es cierto?, que tenía una pensión de 150.000 pesos y tenía quizás una prima o un primo que estaba en la informalidad, o tenía un joven que estaba en un liceo técnico que no tenía ninguna expectativa, ¿no es cierto?, de empleo. Entonces, al final, esas personas que están dentro de las empresas grandes, que eventualmente tienen unas buenas condiciones, digamos, y están contentas en su trabajo. De hecho, lo dicen. En general, las personas dicen, yo estoy contento en mi trabajo, estoy satisfecho en mi trabajo. Ayer en el directorio de CMPC veíamos una encuesta, no más que una encuesta, un estudio profundo ¿no es cierto?, qué piensan los trabajadores respecto a CMPC. Y era muy positivo en todas las dimensiones. Entonces, hay mucha caricatura, digamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nuevo en el fondo? En temas de diversidad, por ejemplo, CMPC se puso como meta aumentar en 50% las mujeres al año, creo que 2025. No por una cosa políticamente correcta, porque en el fondo esa diversidad mejora la capacidad para tomar decisiones. Esa diversidad, ¿no es cierto? Cuando tú estás, por ejemplo, como el área de tissue del CMPC, Softis,
que está conectado en el fondo con tantos consumidores diversos, digamos, bueno, entender esos consumidores diversos requiere una cierta diversidad en los cuerpos colegiados que tienen que entenderlos, digamos. Diversidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, de regiones, poco se habla de eso. Yo creo que es bueno que las empresas tengan muchos más profesionales técnicos de regiones en la oficina corporativa, con trayectorias, ¿no es cierto?, en las universidades regionales. Hay una mejor conexión con el territorio quizás de esas personas. Entonces yo empujo harto eso de que, oye, tengamos, así como se habla de discriminación positiva respecto de mujeres, en fin, oye, discriminación positiva respecto de trayectorias regionales en las empresas. El vincularse con las personas, yo creo que pasa por institucionalizar y hacer frecuente estos espacios de diálogo, comillas, agenda abierta, más allá de la negociación colectiva, más allá porque se permite ese conocimiento, por así decirlo, del contacto directo, de la multidimensionalidad de esa persona. Esa persona puede tener una muy buena condición, pero quizás se demora 2 horas en ir y volver a su casa. Y eso genera, en el fondo, un impacto en su calidad de vida y, por lo tanto, también un impacto en su engagement y productividad con la empresa. He visto empresas, por ejemplo, que están haciendo este análisis multidimensional en cada una de las personas trabajadoras que están en esa empresa, para conocer su realidad, su red, su realidad en el fondo de su hogar, su realidad quizás del micro barrio en el cual esa persona vive. Entonces finalmente se empiezan a generar, por así decirlo, pobrezas multidimensionales que no son capturadas por la condición que vincula a esa persona con la empresa, que es el salario, ¿no es cierto?, el bono, pero tiene otras dimensiones. Y no es que queramos en el fondo arrogarnos atribuciones del Estado, digamos, porque obviamente muchas de esas precariedades son responsabilidad del Estado. Pero creo que la empresa también debe conocerla, uno, porque puede aportar, porque puede en el fondo ayudar a la persona a cerrar esa brecha, no necesariamente con asistencialismo desde la empresa para cerrar esa brecha, pero por lo menos en el fondo conocerla para, por ejemplo, otras empresas están haciendo una cosa interesante, un esquema de beneficios, por así decirlo, flexibles. Se le entrega una cantidad de puntos a la persona y esa persona decide, en el fondo, cómo usar esos puntos. Algunos querrán, ¿no es cierto?, becas para sus hijos, otros querrán, ¿no es cierto?, un mejor seguro de salud. Cada persona es diferente, entonces conocer esa diversidad es fundamental y darle la libertad a la persona para que pueda, en el fondo, elegir su combinación de beneficios que le es más apropiada, ¿no es cierto?, a su realidad particular. Entonces yo creo que toda la dimensión capital social me parece fundamental. El difunto Ricardo Caponi, que fue a Sofofa en una jornada de reflexión que hicimos, nos decía un poquito eso. Mire, inviertan en capital social, inviertan, y el lenguaje puede ser un lenguaje un poquito duro, como decía Pancho, cuando hablamos de capital humano, capital social. No sé por qué siempre le ponemos la palabra capital antes, pero bueno, el fondo sabe a qué me refiero, digamos. Entonces él decía, mire, voy a hablar en términos duros, cada peso que tú inviertes en capital social reditúa mucho más que cada peso que tú inviertes en capital económico, sobre todo cuando la dimensión económica por lo menos ya está sobre un cierto umbral de dignidad y básicamente, por lo tanto, las millas extra que tenemos que caminar muchas veces se encuentran más en el trato, en lo que tú decías, diversidad, en el capital social, en las instancias de conversación. Yo también creo, y aquí no hay una convergencia total, yo creo que también que nosotros los que estamos en los directorios tenemos que buscar instrumentos sistemáticos para conectarnos con los pasillos, por así decirlo. Muchas veces en el fondo nos enteramos de la empresa a través de reportes de gestión y no nos enteramos, y muchas veces en el fondo vienen muy intermediados. O sea, te doy un ejemplo, el clima laboral, las encuestas de clima laboral. Yo tengo ciertas dudas sobre esa encuesta. Son siempre extremadamente positivas. Prácticamente no hay discriminación, no hay diferenciación. O sea, entonces uno dice, bueno, siempre es fantástico. Bueno, porque esas mismas personas salen, ¿no es cierto?, del perímetro de la empresa y se expresan de una forma distinta. Entonces yo creo que me parece mucho más interesante el concepto de, vuelvo al anglicismo, el del engagement. Cómo lograr en el fondo capturar en esa persona que está trabajando en la empresa su nivel de compromiso, de engagement, por así decirlo, de amor por la empresa, de compatibilidad con su vida laboral, en fin. Entonces hay muchos instrumentos que llegan muy intermediados a los directorios, y sobre todo cuando una empresa tiene un controlador. El controlador yo lo encuentro una cosa virtuosa para la empresa. Lo dijo Dominic Barton cuando vino a Chile, el CEO de McKinsey, dijo, mire, usted tiene una cosa positiva, y en general las empresas combinan
un accionista relevante que tiene una mirada a largo plazo, que tiene, ¿no es cierto?, un cierto conocimiento más específico de la industria, con, ¿no es cierto?, accionistas minoritarios que finalmente los escrutan. Esa combinación es muy virtuosa. Eso vino en los tiempos de la crisis del 2008. Y decía que en parte esa crisis en algunos mundos, digamos, era por estas empresas con propiedad diluida, donde no había un inversionista ancla. Y ustedes tienen la virtud de tenerlo. Entonces yo creo que esa condición de controlador tiene que expresarse de una forma institucional, y no solamente en la mesa del directorio, en un piso 20 de la matriz, digamos. Y por lo tanto yo creo que es un deber, a pesar de que muchas veces al gerente no le gusta. Quizás a Pancho no le va a gustar, pero Pancho también es director, así que también yo creo que tiene el doble rol. No le gusta porque en el fondo podría interpretarse que tú estás bypaseando el rol del gerente, pero el punto es conectarse para conversar, no para resolver. La resolución finalmente es del CEO, es de la administración, para conocer, para escuchar, para hacerse un juicio en base a una impresión directa y no en base a un informe de gestión. Yo creo que eso son cosas que yo he pensado harto y que me encantaría empezar a implementar, ¿no es cierto? En las compañías ya están, en el fondo, por ejemplo, estos comités de crisis que se instauraron con ocasión de la pandemia, que conectaron a los gerentes, a los equipos ejecutivos con los trabajadores, con los comités paritarios, con los sindicatos, en una forma casi semanal. Muchos decimos, bueno, mantengámoslos como instancias permanentes. Puede ser, por ejemplo, un dirigente sindicales o integrante del comité paritario. ¿Por qué no tenerlos, ¿no es cierto?, una vez al trimestre conversando en el directorio? Está la propuesta de Gabriel Boric, digamos, que es homogeneizar el mundo de la empresa, digamos. Esto de establecer por ley, esta es la típica lógica de que las empresas son una especie de mundo homogéneo, son todas iguales y por lo tanto en todas se les puede aplicar esta lógica por ley. 50% de los directorios deben estar integrados por trabajadores. Eso o sea, hay una cosa muy relevante que tenemos que siempre visibilizar. Cada empresa es una realidad diversa. Todo lo que sea la intención regulatoria de homogeneizar y establecer es profundamente equivocada. Perjudica finalmente a los mismos trabajadores. Entonces, pero sí generar en el fondo distintos espacios en función de la realidad particular de cada compañía, en función de cómo quiere resolverlo en el fondo el directorio, con la administración, de interacción con esos trabajadores. Nosotros, por ejemplo, en CMPC, estamos haciendo un plan CMPC al 2030. Y designamos, creo que son 80 embajadores de ese plan, a todo nivel de la compañía. Están todos integrados al proceso de planificación estratégica. No está esta lógica que el proceso se craneaba, ¿no es cierto?, en un directorio y luego se bajaba al resto de la organización. Son parte del proceso de planificación estratégica. Y eso lo hace mucho más comprometidos con el futuro de la compañía. Y por lo tanto, en el fondo, genera finalmente la realización personal, también es un elemento esencial tanto de la productividad de la empresa como de la calidad de vida de la persona. Entonces, muchas veces estas cosas que parecen opuestas son mucho más sinérgicas de lo que parecen. Mira, después quiero volver al tema de las percepciones y las caricaturas, porque creo que ahí hay, ustedes como grupo, ya creo que tienen que hacer una autocrítica en la forma que han comunicado y han participado en este rol de seguir siendo un actor legítimo dentro de lo que es la sociedad chilena. Pero quiero volver a eso después. Ahora voy a ir a Pancho. Perdón, Francisco, no nos conocemos tanto para que te diga Pancho. No hay problema. Pero mira, te voy a hacer una pregunta también. Viene un inversionista marciano, el rover en Marte, que vive y hay un grupo de inversionistas y viene a Chile. Y te pide una reunión y dice, mira, nosotros queremos entrar al grupo. Vemos que tienen un holding que es muy diverso, que tiene una parte importante en Chile, pero está muy globalizado. Entonces dice, pero hágame usted, explíqueme cómo están ustedes enfrentando los desafíos de los próximos 5 a 10 años. Y específicamente, por ejemplo, Banco Chile, que sus socios son Citigroup, tienen el desafío de las fintech, estas billeteras virtuales, modos de pago, nueva regulación. El mundo del dinero está cambiando de forma dramática. Después, el mundo del cobro, obviamente, que es importante para la revolución energética, pero ¿cómo le van a sacar más valor agregado en vez de sacarlo y mandarlo afuera? Después la tubería, etcétera. CCU, la gente se va a poner, está pidiendo cosas más sanas, a lo mejor van a tomar menos cerveza y menos bebidas azucaradas y van a querer cosas más energizantes y más sanas. Estoy hablando en voz alta. ¿Qué es lo que está haciendo Quinienco mirando al futuro con todos estos desafíos? Bueno, una pregunta, una gran pregunta, pero ya que la hace un marciano, tengo que buscar una manera
simple de explicarlo y ser consistente. Yo lo primero que le diría es que nosotros en nuestra estrategia ponemos en el centro a las personas, ¿ya? Ahora, esto no es una frase rimbombante, sino que es simplemente decir que es de la creatividad de nuestra gente que van a salir las respuestas a esas preguntas. Entonces, si no empoderamos a nuestras personas, no las entrenamos, no las conectamos con el mundo, ¿ah? No las estimulamos a ser creativas, ¿ya? En un mundo tan dinámico como el de hoy, si pretendemos desde la cúpula entregarles la respuesta, nos vamos a equivocar, ¿ya? Bueno, yo soy un fiel creyente del rol de los mercados, por tanto, estoy también siendo consistente, si ustedes quieren, desde el punto de vista ideológico, al decir esto, o sea, al descentralizar y potenciar la red, ¿ah? De personas. La verdad que las soluciones surgen por sí solas. Ahora, yo creo que un elemento fundamental, Iván, en esto es, y esto ya es una prédica personal, es dedicarle un tiempo al estudio, ¿ya? A saber lo que está pasando. Yo por lo menos en lo personal, yo me gradué de la universidad hace muchos años, pero le dedico 1 hora al día a estudiar, todos los días, ¿ya? Los temas que me interesan, los temas nuevos, el cambio tecnológico, etc. Y eso me permite hacerme preguntas que de otra manera no me haría, ¿ah? Lo mismo pasa cuando uno conecta a las personas, surgen de las discusiones entre ellos ideas nuevas, ¿ah? Y uno básicamente, o sea, ese es el primer punto, capital humano, o sea, para ser consistente. El segundo punto que le diría a este señor que viene en su nave de Marte, le diría, mira, la segunda cosa es que no hay que tener miedo a cometer errores, ¿ya? Alfred Sloan, que fue uno de los CEOs más importantes de Estados Unidos, CEO de General Motors, decía, tráiganme un ejecutivo o un trabajador que sea capaz de equivocarse solo la mitad de las veces y lo contrato al tiro. Una tasa de error del 50% parece altísima, pero lo que estaba detrás de su manera de pensar era que con una tasa de error de 50% o de acierto de 50%, uno construye un portafolio de buenas alternativas o buenos proyectos en el tiempo, en la medida que tenga la disciplina de reconocer los errores y enmendar el rumbo. O sea, nosotros nos vamos a seguir arriesgando con soluciones nuevas, novedosas. Nos vamos a equivocar, ojalá que menos que lo que pensaba Sloan, que menos de la mitad de las veces, pero cada vez que nos equivoquemos, si tenemos la humildad para reconocerlo y enmendar el rumbo, lo que vamos a haber construido son grandes compañías. Tercero, el mundo se globalizó. El mundo se globalizó y por lo tanto uno ya no puede resolver ese problema solo en Chile, ¿ya? Uno tiene que pensar que uno es un engranaje de una máquina mucho más compleja. Déjame darte 2 ejemplos. CSAB y Madeco. En ambos casos, nosotros, por distintas razones, en el caso parecidas en ambos casos, crisis distintas, pero habíamos construido, o habían en el caso de CSAB, el controlador anterior, construido grandes compañías fundamentalmente centradas en Chile y Latinoamérica, con una capacidad instalada muy significativa, pero que frente a una crisis fueron incapaces de resolver sus problemas por sí solas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos abrimos la mente y nos dimos cuenta que a lo mejor, más que seguir creciendo y tratando de conquistar el mundo desde Chile, ¿por qué no ir por el atajo? Si lo que queremos es construir una compañía global, ¿por qué no vamos y nos fusionamos con una compañía global? Nos juntamos con una compañía global y mucho más rápido logramos transformar Madeco en una compañía, en una parte de una compañía global que tiene presencia en todas partes del mundo con todas las tecnologías de punta a través de la fusión que hicimos con Nexans. Cosa similar ocurrió con CSAB y Hapag-Lloyd. De nuevo, teníamos muchos problemas estructurales, los podríamos tratar de resolver nosotros solos, Chile, en un mundo de redes global, donde las inversiones son inmensas y donde hay que tener no solo barcos, sino que hay que tener clientes para llenar esos barcos. ¿Cuál es el atajo? Busquémonos un socio y juntémonos con él, juntemos fuerza, y hoy día tenemos también el 30% de una compañía global. O sea, yo creo que la apertura y el pensar que los territorios ya, desde el punto de vista al menos de los negocios y de la resolución de los problemas de los consumidores, ya no son el límite que uno los confina. Creo que también te ayuda a buscar soluciones fuera de la caja, ¿ya? Y a potenciar lo que tenemos, ¿ya? Porque de nuevo, ¿cuál es el verdadero patrimonio de Chile? Yo creo que no son sus recursos naturales. El verdadero patrimonio de Chile es su gente, ¿ya? Eso es lo que es especial.
¿ya? Y eso es lo que tenemos que nutrir y tenemos que desarrollar. Entonces, ahí te doy tres como tips, ¿ah? O tres como guías por dónde buscarle a la respuesta. Y el cuarto elemento, yo creo que es que tiene que ver también con esto que hablaba yo de estar al día o estar permanentemente estudiando qué está pasando, es el cambio tecnológico. Yo creo que las empresas tienen que estar al día en qué está pasando en la tecnología. Yo me acuerdo que un profesor nuestro de estadística decía, o sea, de estrategia decía, en cada negocio, siempre piensen, ¿cuál es la cosa que de ocurrir cambiaría radicalmente el negocio en que ustedes están? Por ejemplo, el ejemplo que él daba, uno de los ejemplos que él daba, el invento del reloj a cuarzo para la industria suiza de relojes. Entre paréntesis, fueron los suizos los que inventaron el reloj a cuarzo. Pero era tal el impacto que tenía sobre la industria suiza de relojes que no lo utilizaron, y fueron Seiko y Citizen, Seiko y una empresa, creo que fue Citizen la otra, las que, perdón, bien digo, las que partieron con este invento, digamos. Finalmente los suizos lo incorporaron y fueron muy exitosos, pero esa es una pregunta que es fundamental, ¿ya? Y si uno hace la lista de la cantidad de cosas que están pasando en el mundo en materia de tecnología y cómo afecta a cada una de nuestras empresas, obviamente que si no nos preparamos y no nos incorporamos a eso, va a ser difícil que nos vaya bien, porque vamos a quedar obsoletos o alguien nos va a pasar corriendo por el lado. Entonces, ahora la tecnología tiene como ofrece como dos alternativas o dos caminos. El primero es, bueno, voy a ser un productor de tecnología. ¿Ya? Voy a ser una empresa de la nueva economía. Entre paréntesis, la nueva economía en Estados Unidos representa el 85% del valor de la bolsa norteamericana. 85%. ¿Ya? O, alternativa 2, voy a incorporar esa tecnología a mis actividades de negocio. ¿Ah? Qué sé yo, por ejemplo, el típico, voy a vender mis productos a través de Internet, etc. ¿Ah? Entonces, eso es la otra alternativa. ¿Te fijas? Entonces, pero dejar afuera la tecnología es no completar el puzzle. ¿Ah? Entonces, ese yo diría que en resumen lo que trataría de usar como argumento para seducir, ¿no es cierto?, a este inversionista y ojalá que nos deje unos recursos, digamos, que van a ser siempre bienvenidos, los vamos a poner a muy buen recaudo y estoy seguro que vamos a ser capaces de darle una muy buena rentabilidad. Bernardo, una pregunta que tiene que ver con cómo las empresas se relacionan con su comunidad. Usted en particular, como CMPC, está en el corazón de uno de los problemas más grandes que tiene Chile ahora, de cómo solucionarlo de una forma en que todos salgamos, que es en la Araucanía, que es donde tienen parte importante de su negocio. Gerente general, usted, Luis Felipe Gacitúa, ha sido muy transparente, con autocríticas, con propuestas de integrarse. Uso ese como un ejemplo, pero es un desafío que tienen todas las empresas, probablemente en el mundo, pero en Chile, como estamos en un periodo tan crispado de que todo es tan peleado y las comunidades quieren ser escuchadas. Ustedes están en un negocio, en una industria, en dos industrias, desde el punto de vista de Colbún, que es el tema del calentamiento global, la sustentabilidad, y con CMPC eso también es súper importante, pero están en el corazón de un problema que la solución es política, pero ustedes están ahí y son parte importante de esa comunidad y lo van a seguir siendo. Sí, mira, solamente un comentario antes quiero también decirle, quiero competirle a Pancho en atraer a ese marciano para que invierta en nuestras compañías. Entonces solamente decir, mira, yo solo un comentario sobre eso nomás. Yo creo que las empresas, y eso estamos haciendo en CMPC y Colbún, tienen que desafiarse a siempre, por así decirlo, fortalecer su core, que es por así decirlo, su motor de crecimiento existente. Sobre todo cuando su core está, ¿no es cierto?, inserto en industrias con mucho futuro. Como dije recién, en el caso nuestro, no hay duda que todo el tema energético y el tema forestal, la fibra, ¿no es cierto?, es el packaging del futuro. Son los productos de limpieza del futuro. La energía renovable, bueno, van a energizar el desarrollo sustentable del mundo. Por lo tanto, estamos en buenos lugares. Y tenemos core, digamos, que son completamente fuertes y que están creciendo. Luego, en el fondo, desafiarse, mira, nosotros siempre estamos buscando adyacencias de ese core, digamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la energía, tenemos que ser
campeones en almacenaje. El storage va a ser un complemento fundamental de la energía renovable. No se completa el potencial renovable sin storage. En fin, y después tenemos que mostrarle motores de crecimiento futuro, digamos, que son un poquito más disruptivos. Entonces tenemos que estar siempre mostrándole ese core fuerte, esa adyacencia en el fondo, que es como el crecimiento más próximo, y el motor de crecimiento futuro, en el fondo, que, por ejemplo, en el caso nuestro hemos pensado, en el caso Colbún, hemos pensado en todas las infraestructuras necesarias, en el fondo, para, en el fondo, el desarrollo sostenible. O sea, por ejemplo, desalinización de agua, infraestructuras que requieren, que son intensivas en energía. O sea, ya no solamente somos productores de energía, sino que soluciones para viabilizar infraestructuras habilitantes para, por así decirlo, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Desalinización, waste to energy, en fin, hidrógeno verde, que no son estrictamente generadores, pero bueno, tienen un elemento central en la generación. Y lo mismo en MPC. De repente, en el fondo, y evoluciona, ya lo hizo Arauco, en el fondo, a las fibras para industrias textiles. En fin, hay el packaging, digamos, que nos representa la demanda, ¿no es cierto?, de los miles de packaging que hoy día están en el fondo demandados por el comercio electrónico, son diferentes a los packaging que tenemos hoy día. En fin, entonces, para mí esa es la propuesta de valor. O sea, nunca estigmatizar el core, porque el core en el fondo está en el futuro, buscar esa adyacencia y buscar esos motores de crecimiento nuevos, en el fondo, que lo que estamos haciendo sistemáticamente en nuestras dos principales compañías, también en el Vice, que es un negocio financiero, y también estamos en el fondo, obviamente, abrazando el tema de los fintech, el open banking, etcétera. Entonces, eso solamente para no dejar a Pancho solo en el diálogo con el inversionista. Y luego en el tema de las comunidades, bueno, efectivamente, una pequeña corrección. Felipe, el presidente de la compañía, Francisco Ruiz-Tagle, el gerente general de SMPC, y efectivamente los dos han estado en el fondo en esta lógica de desaprender para conocer. El entorno de la Araucanía, ha habido una falla del Estado por años. Y claro, la empresa puede seguir diciendo, esto es tu responsabilidad, Estado. Yo estoy acá, sí. Probablemente tengo que hacer una autocrítica, sí, porque delegar 100% la responsabilidad de las distintas desafíos, tensiones, brechas que tiene una cierta comunidad en el Estado, bueno, obviamente uno, no ha resultado ser un camino correcto. Y segundo, creo que también en el fondo no puedes, por así decirlo, eludir esa responsabilidad. Entonces yo creo que desde hace algún tiempo, en el caso particular de SMPC, se han reconectado con ese territorio. Se han incorporado, por ejemplo, en territorios que estaban en el fondo supuestamente marcados como rojos, en el sentido de que no se podía desarrollar una actividad forestal, porque estaban en el fondo obviamente en zonas de mucho conflicto. Han dado el paso y han incorporado en el fondo a comunidades, digamos, mapuches que estuvieron quizás hace algunos años en una vía un poquito más violenta, digamos, hoy día están integrados, ¿no es cierto?, al desarrollo junto con CMPC. Pequeños emprendedores, digamos, proveedores, están desarrollando actividades en el fondo de emprendimiento junto con CMPC, cosa que también ha sido objeto de críticas, y críticas bien duras, porque obviamente cuando uno remece ese espacio que supuestamente era rojo, bueno, a aquellos que les convenía que se mantuviera rojo, no les gusta, digamos, que SMPC haya entrado, ¿no es cierto?, y finalmente haya generado alianzas productivas con esas comunidades. Son comunidades que dejaron de ser parte de la estrategia, por así decirlo, rupturista y violenta. Y eso le ha generado problemas a esas comunidades y le ha generado problemas a MPC. Incluso en la retórica, nuevamente, en la retórica más amplia de los medios, en fin, ¿se acuerdan cuando hubo un atentado al periodista de Canal de Televisión Nacional? Bueno, ahí más de alguno dijo, mire, estos son los mismos grupos que están trabajando con MPC, en fin, algunas teorías completamente conspirativas, sorprendentes, digamos. Pero bueno, estamos asumiendo costos, pero estamos en el fondo involucrarnos, estamos desaprendiendo para volver a conocer ese territorio y asumir una cierta parte de la solución, porque por un lado estamos ciertamente frustrados, digamos, por la incapacidad del Estado en el fondo de canalizar el conflicto, y por otro lado porque también tenemos que asumir una cierta responsabilidad, lo que decía al inicio, extender el perímetro de acción. La CMPC tiene una base forestal relevante en esa región. Esa base forestal es la base de la fibra, ¿no es cierto?, esta fibra del futuro, digamos, que finalmente alimenta toda esta tendencia futura en packaging, por ejemplo, o en productos de limpieza. Menos en print and writing, o sea, por así decirlo, papel de impresión, la irrupción de los negocios, digamos, finalmente el papel de impresión se está cayendo, pero sin embargo todo lo que son packaging y limpieza está aumentando fuertemente. Entonces, de hecho, se espera en el fondo que, por ejemplo, nuestra industria crezca entre un 2 y un 4%. Insisto, son industrias de mucho futuro. Y por supuesto que la base de esa industria está en la Araucanía. Y por lo tanto, en el fondo es estratégico para la compañía tener una relación distinta. Y por un lado,
entrar en la solución sanética, pero también emplazar en el buen sentido al Estado en el fondo y colaborar, apañar al Estado y a la política para que podamos resolver el tema juntos, porque obviamente en la situación actual, en la Araucanía en el fondo es difícil concebir desarrollo, es difícil concebir emprendimiento, es difícil en el fondo concebir que esas personas puedan lograr empleos formales dignos cuando hay un marco general sumido en la violencia, sumido en la tensión, sumido donde hay un marco institucional que no se respeta. Entonces, no hay duda que es relevante. Esas comunidades locales que también se dan, ¿no es cierto?, en nuestras instalaciones eléctricas. Nosotros estamos en muchas regiones de Chile con instalaciones eléctricas que probablemente sea lo más visible que vea una comunidad en el fondo, en su entorno. O sea, si tú estás en el entorno, por ejemplo, la central Santa Bárbara en el río Biobío, la central hidráulica, que además en el fondo ese fue un proyecto diseñado desde el origen con una lógica de inserción en la comunidad. O sea, nunca se había dado una central hidroeléctrica de embalse mediana, no como las grandes otras que han sido más polémicas, digamos, donde básicamente se generó, por ejemplo, todo el lago hoy día es un parque temático y llegan 1.000, 2.000 personas en el verano desde Santa Bárbara, desde Quilaco, desde Los Ángeles a ese parque temático. Y se diseñó así, se diseñó de minuto cero, o sea, era tanto central eléctrica como el Parque Angostura. Y ahí tenemos un desafío de inserción, de relacionamiento, que probablemente para esas personas de la comuna de Quilaco o de Santa Bárbara, lo más visible en su entorno sea la central Angostura. Y ven en el fondo la central moderna, ¿no es cierto?, con personas que entran y salen, personas que tienen, ¿no es cierto?, tecnología, en fin. Entonces, ese contraste entre esa instalación y quizás, ¿no es cierto?, un barrio precario de la comuna de Quilaco, es un tema relevante para la empresa y tiene que conectarse con esta realidad. Y creo que esa conexión pasa mucho más por el trato, el diálogo horizontal, que por la lógica transaccional, que es la típica lógica de decir, mira, aquí tenemos que resolvamos los problemas, hay una serie de brechas sociales, mira, aquí están los recursos, aquí están los proyectos, y echémosle para adelante. Eso, aunque parezca un lugar común decirlo, no puede ser más cierto. Ese relacionamiento con la comunidad, en el fondo, que parte por construir una confianza en un espacio horizontal, por ejemplo, ayudar a las juntas de vecinos que se organicen de mejor forma para que las juntas de vecinos tengan mejor capacidad para postular a los fondos públicos, es mucho más eficaz que llegar en el fondo con una cierta cantidad de recursos para resolver una brecha, porque esas personas quieren sentirse parte de la solución y no simplemente recibir asistencialismo. Entonces eso es muy cierto en el chileno, digamos. Uno piensa en el fondo que el chileno está demandando asistencialismo, bonos por aquí, bonos por allá, y la verdad que hoy día sí, porque lo requiere en una pandemia, pero en el largo plazo claramente lo que demanda, ¿no es cierto?, es un trabajo digno, una oportunidad de emprendimiento. Y ven a la empresa yo muchas veces pienso que la desconfianza que se expresa, el genérico empresa, tiene mucha relación con la expectativa que cifran en la empresa y con la frustración que existe, sobre todo a ese nivel descentralizado, local, con la función del Estado. Yo creo que hay una frustración muy grande con la función del Estado. Y cifran mucha expectativa en eso que ven ahí, ¿no es cierto?, que es una mega instalación moderna. Y por lo tanto, quizás en el fondo las expectativas en torno a la empresa son, claro, quizás mayores a lo que la empresa puede hacer, porque finalmente cuando el Estado falla, es muy difícil compensar lo que el Estado debe hacer en esa localidad, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a áreas verdes, en cuanto a espacios públicos, en cuanto a seguridad. Claro, en Venezuela, por ejemplo, Lorenzo Mendoza, dueño de una empresa venezolana, creo que en Mendoza, no estoy seguro, vino a Chile y nos decía, bueno, yo tuve que internalizar en la empresa todas las funciones del Estado. Ahí no tengo opción, todo. Bueno, eso es lo que pasa finalmente con países fallidos, digamos. Y los pocos empresarios que se mantuvieron operando en Venezuela tuvieron que hacer eso. Creo que eso, ojalá que no lleguemos a eso, porque el Estado es fundamental. Pero sí tenemos que extender un poco el perímetro en esas comunidades y en particular en un territorio como la Araucanía, Iván. Quiero darle las gracias enormes a Francisco Pérez Maquena, CEO de Quiñenco, el holding industrial del Grupo Luxich, y a Bernardo Larraín Mate, del Grupo Mate, de hablar de cosas que a lo mejor a veces se pierden en la coyuntura, pero de mi punto de vista, a mediano y largo plazo son súper importantes para el futuro de Chile. Muchos temas en el tintero, muchas preguntas que no llegamos, pero yo prometí que esto siempre dura 1 hora y media. Así que le quiero dar las gracias a los que participaron, le quiero dar las gracias a Enel, a Pricewaterhouse, a la Asociación de Bancos y a CAP por hacer diálogos del mostrador posible, y será hasta la próxima. Y bueno, gracias a todos. Gracias, Iván. Gracias, Bernardo. Gracias a todos los presentes por habernos acompañado esta mañana.
Muchas Sí, gracias. muchas gracias, Iván, Pancho y Muchas gracias. Estuvo muy buena la conversa.